Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lourdes Vázquez de Caminantes por México y estoy muy contenta de recibirlos esta noche para hablar sobre una charla, yo creo que de uno de los espacios más icónicos de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Valderas, la zona de la Ciudadela. Y vamos a tocar varios puntos, tanto históricos, tanto culturales y también sobre acervos bibliotecarios a cargo de Teresita Sierra, una gran amiga y compañera, guía de turistas también. Con ella hemos compartido varios cursos, y uno de Templo Mayor, que fue uno de los primeros donde nos conocimos, y de ahí yo creo en el Museo Nacional de Antropología y otros espacios. Ella es una gran conocedora de la historia, de los espacios de la Ciudad de México, está muy interesada en lo que es el patrimonio cultural, y bueno, voy a leer un poquito de lo que es su currículum. Bueno, Teresa Sierra es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México. Ha tomado diversos diplomados, especialmente en los estudios de la ciudad, por la Universidad de la Ciudad de México y en gestión cultural, entre otros cursos que ha tomado, porque ella es una gran estudiosa de todo tipo de áreas. También es guía de turistas certificada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un grupo cultural llamado Paseando con el SOTS. De hecho, la palabra SOTS es una palabra maya, ¿verdad, Teresita? Que significa murciélago, ¿es así? Ah, y bueno, este grupo a mí me encanta porque ella tiene la característica de ir visitando varios espacios de la Ciudad de México y de hecho se toma las fotografías de los espacios mostrando al SOTS, a su murciélago. Es la mascota, digamos, de su grupo cultural que la acompaña para todos lados, ¿no es así, Teresita? Totalmente cierto. Sí, entonces eso es algo bien padre, bien bonito, porque genera una identidad de tu página y genera también una identidad en tu grupo que siempre te acompaña, de tus amigos que siempre van contigo en cada recorrido. Y eso hace que, bueno, sea un plus para todo esto que tú les ofreces, además de lo que es la parte de la historia y la parte cultural. Bueno, pues en los paseos que da ella, que la mayoría de las veces son peatonales por la Ciudad de México, tiene como eje principal la historia de México. Además, ella ama la cultura y está muy interesada y comprometida con la preservación del patrimonio construido y bionatural de la capital del país, de nuestra querida Ciudad de México. Por ahí también tiene un recorrido por las fuentes brotantes de Tlalpan, que a mí me parece maravilloso, también por los jardines de Chapultepec, también por la universidad, ¿no? Tienes uno por el jardín escultórico, maravilloso, de todos esos espacios que son, digo, a veces como que muy escondidos y desconocidos de la ciudad. Pues te doy la bienvenida, Teresita, agradezco mucho tu participación y agradezco también que te hayas tomado el tiempo para compartirnos un poco de todo ese conocimiento que tienes tú sobre la historia de México y además que vas a tocar un punto bien esencial que es importante para el mes de febrero, que es la historia de la decena trágica. ¿No sé si, Tere? Así es, querida Lulú, amigos y amigas que nos acompañan. Miren, Cultucaminantes nos invitó y pues Lulú y yo, por suerte, tenemos muchas coincidencias. Entonces, la invitación fue bien recibida, súper aceptada y por supuesto que nos vamos a poner a platicar sobre uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad. Y si no hay nada más que agregar, mi querida Lulú, me Empezamos arranco. entonces. Bueno, pues el lugar que vamos a conocer hoy y que vamos a visitar imaginariamente y ya veremos algunas fotos, es la Biblioteca México que se encuentra en la Ciudadela y también se llama José Vasconcelos, no obstante que hay una segunda en Buenavista a la que le pusieron ese nombre, pero nos vamos a quedar solamente con la Biblioteca México y vamos a hablar de ella porque tiene una historia impresionante. Bueno, la sola edificación es impresionante, pero nos vamos a ir poco a poco. Cuando tengan la oportunidad de ir a estudiar o solamente de visita o a tomar talleres, cursos, a ir a, pues, a obras de teatro, en fin, mil actividades de las que vamos a platicar un poco más adelante, tómense por favor el tiempito para ver esta enorme fortaleza de la Ciudadela. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? Primero les voy a comentar algo muy importante y nos vamos a remitir a la historia. Voy a tratar de no dar nombres y fechas porque no va a haber examen. Quiero que lo disfruten, quiero solamente ubicarlos en el tiempo, pero son referencias importantes.
Y me importa señalar un detalle muy importante de los reyes de España cuando éramos un virreinato, cuando éramos justamente parte de la corona española. Entonces, durante ese periodo hubo dos dinastías que nos gobernaron, la de los Habsburgos y después llegaron los Borbones. Me importa mucho que veamos esto porque imagínense ustedes que el periodo más prolongado del virreinato de la Nueva España gobernaron los Habsburgo y bueno, habían delegado algunas formas de gobierno, administrativas, políticas, militares y religiosas, sobre todo en, pues en la población, en los criollos. Sin embargo, una vez que llegó la segunda dinastía, en este caso ya los Borbones, que por cierto venían de la Francia, Carlos IV en particular ya tenía otra idea, ya no solamente renegaban de la forma de gobernar de los Habsburgos, sino que trajeron unas reformas que, bueno, intentaban por sobre todas las cosas un gobierno centralizado, ahora sí en la metrópoli, ahora sí la corona española iba a sacar provecho de la economía, por supuesto, dejaba de delegar a los criollos el gobierno, la administración, y ahora serían los españoles. Pero para que todo esto se lograse, pues lo primero y más importante que hicieron fue traer a un ejército de élite que pues vino aquí a poner orden. Eh, todo esto me importa mucho porque desde la arquitectura vamos a observar que absolutamente todo debía olvidarse, que debían rasurarse esas iglesias extraordinarias y esas edificaciones civiles, porque el barroco no solamente se consideraba excesivo, sino de muy mal gusto. Y a partir de ello, las nuevas edificaciones y las anteriores tenían que ceñirse a esta nueva forma arquitectónica que era el neoclásico. ¿Y por qué hablamos del neoclásico? Porque cuando encuentren ustedes a nuestra extraordinaria eh, biblioteca, bueno, ahora Biblioteca México, van a ver que es austera, que es lineal, que es geométrica, es perfecta, es un cuadrángulo, que tiene 4 puertas, todas ellas iguales, pero aquí no hay adornos. Aquí lo que menos se quería en esta segunda administración de los Borbones era todos esos excesos del barroco. Entonces, nuestra fortaleza, antes de serlo, empezó siendo primero un proyecto para hacer la fábrica de tabacos. Eh, ¿Por qué importa esto? Fíjense ustedes que cuando los Borbones llegaron, pues lo primero que hicieron fue revisar pues cuáles eran los negocios más redituables en la Nueva España. Había varios de ellos, pero en particular el tabaco era, bueno, un negociazo. Entonces, bueno, mandaron unos años después de la llegada de Carlos III al poder, mandó al visitador José de Galvez. Él vino a observar cómo estaban todos los negocios y bueno, el tabaco le cerró el ojo a todos ellos, a todos los nuevos gobernantes. Y si bien se hacía de forma, pues digamos, artesanal y sí, algunas pequeñas empresas, pues era muy importante ahora sí retomarla, monopolizar la producción y ahora sí que solamente se le quedase a la metrópoli. Se hicieron los estancos, esta forma como se le llamó a los monopolios, y de por sí ya existían algunos estancos, por ejemplo, la sal, el mercurio, los naipes, las peleas de gallos, el azogue, el papel sellado, la nieve, etcétera. Había muchos de estos estancos, pero la joya de la corona fue ni más ni menos que el tabaco. Y bueno, empezaron entonces a ver en dónde ubicarían a esta extraordinaria y nueva forma de producirlo. En la primera edificación en donde se asentaron quienes ya producirían de manera industrial, ahora sí,
el tabaco, estaban allá, fíjense ustedes, por la iglesia de Santa Catarina, en el centro histórico. En efecto, bueno, estuvo ahí un tiempito, pero fue insuficiente, de modo que Carlos III, en un primer momento, pues le pidió al primer conde de Revillagigedo que pues planeara la forma de monopolizarlo para ya empezar a trabajar de forma masiva. Miren, los años pasaron y aunque existía ya la intención de llevar a cabo pues la construcción de una nueva edificación muchísimo más grande, pues bueno, los dineros nunca eran suficientes porque España muy constantemente se encontraba en guerra con Inglaterra, con Francia, y los dineros no eran suficientes. Para no ahondar mucho en el asunto, resulta ser que ahora el segundo conde de Revillagigedo, pero ya bajo el gobierno de Carlos IV, esto es el sucesor de Carlos III, obvio, ahora sí, pues bueno, recibió la orden y recibió los dineros para que se llevase a cabo la construcción de una edificación lo suficientemente grande. De modo que él buscó los lugares en los cuales podía llevarse a cabo esa construcción y fíjense ustedes que escogió el sureste de la ciudad y, mejor dicho, ya fuera de la ciudad. Vamos a recordar que en esos primeros momentos estamos en el último cuarto de 1700, ya básicamente en 1789, pues ya hablar de lo que ahora es la Ciudadela era ya lo más lejano, lo más lejano de la Ciudad de México. Entonces, bueno, el segundo conde de Revillagigedo escogió ese sitio por varias razones, pero una de ellas obedecía a que, como ya no estaba en lo que era el centro, pues entonces los terrenos eran mucho más baratos y era un terreno, pues digamos ya firme, ya se habían desecado los espacios, era un terreno óptimo y bueno, sí había algunos potreros y milpas muy dispersos que compraron a los lugareños y entonces, bueno, se procedió al inicio de la construcción. El segundo conde de Revillagigedo, fíjense ustedes que pues asignó la tarea ni más ni menos que al ingeniero militar Constanzo. Esto importa mucho, el decir que era el ingeniero militar, porque aparte de que era un hombre con un prestigio extraordinario, era el ingeniero, no uno de ellos, el ingeniero, pues bueno, hizo los planos, observó el sitio y antes de que otra cosa sucediera, empezaron a trabajar. Pero aquí hay un detalle muy importante, fíjense ustedes, que todos los planos debían llevarse a aprobar a la metrópoli. Esto llevaba varios meses y luego varios meses más en lo que te contestaban y posiblemente había que hacerle algunas modificaciones. Pues estos se mandaron solos y empezaron a trabajar. Bueno, eso le costó el cargo eh, a nuestro virrey, el segundo conde de Revillagigedo. Era uno de los hombres más comprometidos con su cargo, hizo obra pública maravillosa y fue una pena que perdiera el cargo, pero pues bajo ninguna circunstancia Carlos IV le podía permitir a él ni a nadie que hiciera las cosas, pues bueno, solamente por su iniciativa. Así no se manejaban las cosas. En fin, nuevamente se suspenden las obras. Quien le sucedió a este virrey Revillagigedo fue otra personalidad totalmente opuesta, el marqués de Franciforte. Él era cuñado de Carlos IV. Entonces, bueno, vamos a decir que todos nuestros virreyes tuvieron su propia personalidad, pero Branciforte era una persona que se distinguió por tener las uñas largas, pero repartirle al rey. Y además era su cuñado. De hecho, fue el que mandó a hacer, pues ni más ni menos que el caballito, ¿se acuerdan? Esa extraordinaria estatua, bueno, fue muy hermosa, pero fue como para decirle al rey, mire, pues sí, me porto un poco mal, sí es cierto que pido aquí y allá, pero miren nomás qué bonita es su estatua. No es así tan sencillo, pero así se manejaba Branciforte. Y como, bueno, los cimientos pues de esta nueva edificación ya habían sido iniciados, pero para no meterse en problemas, dejó las cosas así como estaban, no le metió más dinero, no hizo nada.
Para no hacerles el cuento largo, si bien la construcción inició en 1789 sin la autorización, acabó hasta 1807. O sea, 31 años y varios virreyes pasaron para que se concluyera, porque, insisto, que los dineros no alcanzaban. Y 1807 nos habla de una fecha muy especial. Pero no me quiero adelantar. Solamente quiero decirles que ya cuando se terminó la construcción de este extraordinario edificio, bueno, vamos a decir que cuando lo sucedió la construcción, ahora el arquitecto Antonio González Vázquez, que pues vio los cimientos, vio pues bueno, los documentos, los gastos, cómo se habían llevado las cosas desde un principio, los planos, dijo, bueno, esto es perfecto. Ya, por supuesto, se había dado la autorización, pues después de tanto tiempo. Dije, "Oh, pues esto es maravilloso", y se siguió de largo, y entonces la siguió construyendo justamente así como la planeó, ni más ni menos que el ingeniero Constanzo. Entonces, bueno, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? La verdad es que ahí hubo cuestiones, pues, más de autoridad, porque realmente la construcción era perfecta, pero no solamente perfecta, era extraordinariamente maciza, y que la hiciera un ingeniero, el que la proyectara un ingeniero, le dio una tónica de verdad de fortaleza. Se copiaba un poco a la que existía en Sevilla con sus matices. Por ejemplo, esta gran edificación tenía así un foso y fue amurallada desde el principio, pero no tenía capilla, fíjense ustedes, porque pues los Borbones ya no estaban preocupados por la salvación de las almas y todo esto. A ellos les interesaban otras cuestiones más terrenales y de otro tenor. Entonces, bueno, esta gran fortaleza sí se hizo pensando, por supuesto, en que fuera utilizada con otros fines, porque nada más duró 7 años como fábrica de tabaco. ¿Qué se creen? Porque resulta que se tardó tanto la construcción y se acabó en 1807, y que creen que en 1810 empezaron las primeras movilizaciones independentistas en el Bajío. Ahora bien, hay que decir también algo muy importante. Les decía yo que, bueno, cuando se monopolizó este gran negocio del tabaco, se monopolizaron otros negocios más, pero se relegaron a los criollos y, en fin, se apretaron demasiado las tuercas. El caso es que, pues ya había muchísimos descontentos, pero ahora ya no eran, pues, los productores de tabaco solamente, sino el clero, porque también a ellos se les apretó la tuerca, los criollos, los abogados y obviamente productores de muchas mercancías. Entonces, bueno, en 1810 iniciaron las revueltas en el Bajío, que cabe hacer mención, era la zona más rica, la zona minera de la Nueva España. Entonces, ellos tenían, por supuesto, muchas razones para estar en contra de estas reformas borbónicas que los afectaron extraordinariamente en sus negocios, en el ejército, la iglesia, en fin. Les digo, fue excesivo todo esto, pero bueno, es parte de la historia. Ahora bien, si solamente duró 7 años funcionando la gran fábrica, pues hay que señalar algo, que ahí en esta gran edificación se pensó hacerla, pues la fábrica más moderna para su época. Si ustedes llegan a verla en sus partes más altas, mide 8,5 metros casi de altura, porque era muy importante que hubiese ventilación. En la parte central hay un gran espacio en donde, por favor, cuando vayan, fíjense en una escultura que, si se ponen exactamente abajo, van a ver que es ni más ni menos que una hoja de tabaco. Bueno, es que ahí se cernía el tabaco. Era muy importante tener un área muy, muy grande para que de esta forma hubiese el suficiente espacio para esparramar ahí todas las hojas, pero también hay 4 patios. Los mismos eran necesarios porque otras áreas debían tener
suficientemente sol para que se secara el tabaco. Y ahí se fabricaron, pues bueno, puros y cigarros que producían, imagínense ustedes, estamos hablando del último cuarto de 1700, no menos de 8 millones de pesos de oro. Esto es de verdad ahorita, bueno, inconvertible. Era una cantidad tal que uno de los funcionarios de ese periodo decía, en efecto, esto es la joya de la corona. Ningún otro negocio les generaba esa cantidad inmensa de pesos oro a la corona. En fin, también hay que señalar que tiene 3 puertas, desde la principal, ustedes cuando se planten ahí y la vean, van a ver otras 2 laterales, porque en cada una de las laterales iban a entrar de un lado los hombres y de un lado las mujeres. No querían que hubiera distracciones por aquello de que bajaba la productividad, ¿verdad? Pero sí era muy importante que en las, pues de la puerta principal de los 4 lados entraran las carretas y entraran así, pues, toda la mercancía que venía de Veracruz, en este caso, el papel venía desde la corona, desde la península, y bueno, también desde esas 4 puertas salía ya la mercancía, los puros o los cigarros, para irse otra vez vía Veracruz, ni más ni menos que a España y hacia Europa. Entonces, bueno, esta fue la fábrica más moderna y bueno, si imagínense, entraron 7,000 personas para trabajar en ese sitio. Estamos hablando que ya empezó la era de la industrialización porque no había otra, pues, otra empresa, otra fábrica que tuviese esas capacidades. De modo que, bueno, no estamos hablando de un negocio menor, ¿eh? Eso tengámoslo muy en cuenta. Sin embargo, una vez ya iniciados pues los levantamientos y pues todo lo que tuviese que ver con las inconformidades de los criollos y el pueblo mexicano, pues bueno, la ciudadela y esta gran fortaleza pues quedó pues entre abandonada, pero más bien se le empezó a dar otro uso, dado sus dimensiones tan colosales, pues estaba que ni mandaba hacer para ser cuartel, para ser fábrica de armas y para prisión. Esto de que fuera prisión, tengámoslo muy en cuenta, porque resulta que en 1815 fue ahí prisionero del virrey Calleja, ni más ni menos que uno de los hombres más importantes, no solo en nuestra historia, sino para este periodo de la independencia, ni más ni menos que José María Morelos y Pavón. Él fue capturado después de un sitio, bueno, tuvo un sitio de 82 días en Cuautla, y el mismísimo Calleja, un militar de élite de los dragones, pues bueno, se sorprendía y estaba ya de verdad que no podían ellos como españoles, con todas las vituallas, con todo lo que les permitía sobrevivir fuera de toda esta toma del cuartel en donde se encontraban los rebeldes dirigidos por Morelos, de verdad ya no daban más por su vida, y resulta que los que estaban acuartelados sobrevivían los 82 días, pero esa es una historia que bien vale la pena otra visita. El punto es que el mismo Calleja expresó su admiración a Morelos, pero no por eso le iba a perdonar la vida, además no hubiera podido hacerlo, ni siquiera lo pretendió. Pero también me gustaría decir solamente un detalle. Fíjense ustedes que el gran Napoleón Bonaparte se enteró de las hazañas de Morelos y dijo, literal, yo con 5 hombres como Morelos conquistó al mundo. Era de verdad un estratega militar de primer orden, era un hombre imperturbable, pero ahí estuvo preso. Y también tengamos muy en cuenta que en una de las puertas que están alrededor de la ciudadela tenemos una estatua maravillosa de Morelos, justamente para recordar que allí estuvo preso para después ser llevado hacia, pues bueno, a su último sitio de vida donde lo fusilaron en la casa de los virreyes en Ecatepec.
pero, insisto, eso es otra historia. Así es. El punto, y es que no quería dejarlo de lado, es que esa estatua, por favor, ténganla muy presente, la vamos a retomar después. Está aproximadamente a 15 metros de una de las entradas. Ténganla bien, bien presente. La vamos a tocar muy adelantito. Bueno, y todo el siglo XIX, en donde la historia de México fue, pues, bueno, guerras, invasiones, tuvimos los imperios, tuvimos gobiernos paralelos, unos conservadores, unos liberales, en fin, fue de verdad un periodo tan convulso, tan convulso, que ahora la fortaleza, les decía, fue utilizada como cuartel. De hecho, a mediados de 1800, los rebeldes contra el gobierno de Mariano Paredes se acuartelaron ahí para exigir que, bueno, renunciara porque querían que volviera al poder una de las tantas veces, ni más ni menos, que Santa Anna. Esto también díganlo muy en cuenta porque parece que la historia se repite. Eso sucedió un poquito después. El punto es que este lugar fue utilizado, pues les decía, si tenía un foso que rodeaba y si tenía las murallas, fue utilizado por rebeldes de todos los cuños, liberales, pues conservadores, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de otro periodo, de uno de los periodos pues que definieron en mucho la historia de nuestro estado contemporáneo y que se llevó a cabo también en ese sitio. Bueno, pues ni más ni menos que vamos a hablar de la Decena Trágica. Y para entonces vamos a dejar el siglo XIX. Ahora nos vamos al siglo XX. Bueno, para esto debo agarrar aire, porque nos vamos a ir al siglo XX y específicamente a 1913, porque ahí se desarrolló uno de los movimientos pues, más fuertes que haya habido en la historia reciente de la ciudad, porque, pues bueno, la Revolución Mexicana tuvo, digamos que muchos escenarios en el norte, en el sur, pero la escena trágica fue aquí en la capital. Y vámonos por partes. Vamos a recordar que Porfirio Díaz estuvo en el poder 30 años y había grupos que pedían ya que, bueno, se renovara la política y se renovara la gente. Entre ellos hubo uno, específicamente vamos a dirigirnos a Francisco I. Madero, quien, bueno, en un primer momento contendió en una de las elecciones a las que llamaba Díaz y que siempre ganaba. Esta no fue la excepción, volvió a ganar, se hizo fraude en contra de Francisco I. Madero, se levantó en armas, fue hecho prisionero. Y bueno, posteriormente hubo toda una serie de movilizaciones. Resulta que vuelve a haber elecciones, ya una vez que Porfirio Díaz deja la presidencia porque renuncia, y vuelve a haber elecciones, queda León de la Barra como presidente interino para que cuando se llevaran a cabo nuevamente en septiembre de 1911, pues lograse ahora sí ganar por la vía electoral y la primera vez en nuestra historia reciente que había elecciones libres y democráticas y ganó finalmente Madero. Bueno, Madero llegó a la presidencia de forma limpia el 6 de noviembre de 1911, pero hay que señalar algo. Madero era de una de las familias más poderosas, de las más ricas que había en Coahuila y en el norte de la República. Él era un hombre, bueno, era un hombre que confiaba en la gente. Miren, en política, ser bueno, pues de verdad no ha funcionado. Pero vamos a ver.
Yo no quiero hacer juicios porque luego me pongo muy apasionada. El punto es que él no renovó el Congreso, sino que dejó a los porfiristas. También dejó a los viejos porfiristas en el ejército, en la prensa y en fin. Solamente llegó con algunos hombres, pero todos los demás eran porfiristas. Y cuando Madero empezó a gobernar, fíjense que mucha gente que empezó a perder o a saber que perdería muchos privilegios, pues se opuso rotundamente a que continuara en el poder Madero. Y de todas partes, desde latifundistas, esto es los hacendados, el ejército, por supuesto, los generales de élite, los empresarios y desde también la Iglesia Católica a través del Partido Católico que estaba en el Congreso. Y en el Congreso, bueno, la mayoría eran porfiristas, de modo que todas las estructuras del porfirismo se quedaron y estaban acorralando a Madero. Tan es así que imagínense, cuando él llegó al poder en 1911, les decía en noviembre, al poquito tiempo después, un porfirista muy connotado, el general Bernardo Reyes, se levantó en armas. Al siguiente año, en 1912, el sobrino del tío, como era conocido Félix Díaz, el brigadier Félix Díaz, eh, también se levantó en armas. A ambos se les hicieron juicios y correspondía, por supuesto, por alta traición, el que se les diera la pena capital. Pero no había nadie más interesado en respetar su vida y sus derechos que Madero, así que los indultó a ambos dos. Si bien a cada uno de ellos, y los dejó, por supuesto, en distintas prisiones. Bernardo Reyes fue traído y se le recluyó en el penal militar de Tlatelolco. A el sobrino del tío, esto es, a Félix Díaz, se le llevó a la penitenciaría del Distrito Federal, esto es, a Lecumberri. Cada uno estaba en su lugar. Pensaríamos que entonces ya estaban todos muy en paz, pues no necesariamente, porque otros militares como Manuel Mondragón y muchos otros, pues estaban en contacto con ellos, también estaban en contacto con los empresarios y especialmente uno que se llamaba, uno español que vivía muy cerca de Palacio Nacional. Bueno, todos ellos, todos estos empresarios, todos estos militares se encontraban en el Hotel Majestic, el mismo que pueden visitar todavía y que está enfrente de Palacio Nacional. Y ahí hacían sus reuniones y, por supuesto, algunas personas cercanas a Madero se daban cuenta de que, pues, había por ahí comunicación entre pues los militares encarcelados, también el despacho de abogados del hermano de Bernardo Reyes, en fin, había mucha comunicación y algunas personas se lo comunicaban al presidente Madero. Bueno, todo esto empezó así como que a generar pues una fuerza que se fue uniendo para que sin mayor tardanza se llevase a cabo ya finalmente la toma de Palacio Nacional y se pedía la renuncia del presidente Francisco I. Madero. Los sublevados, pues bueno, el día, en la madrugada para amanecer el día 9 de febrero de 1913, comandados por el general Mondragón, tenían pertrechos maravillosos, bueno, tenían armas estupendas porque se les había patrocinado desde meses atrás. Entonces, bueno, Mondragón, que venía desde el cuartel de Tacubaya, tenía a unas personas emplazadas leales a la causa de los rebeldes en Tlalpan, en San Fernando, para más datos, en lo que se conocía como la Escuela de Aspirantes. Entonces, bueno, ellos estaban en comunicación, pero también entraban y salían a los penales en donde estaban estos dos primeras cabezas de la revuelta. Entonces, bueno, el día 9 de febrero a las 3 de la mañana salieron los de la Escuela de Aspirantes desde Tlalpan para el Palacio Nacional. Resulta ser que tomaron Palacio Nacional,
Sin embargo, bueno, al calor de la trifulca y del combate, lograron expulsar a estos primeros levantiscos, pero ya venía en camino el general Mondragón. Él, les decía, venía de Tacubaya, tomó el penal de Santiago Tlatelolco para sacar a Bernardo Reyes y salieron muchos otros presos porque, bueno, por supuesto, bombardearon el lugar. Posteriormente siguieron ahora hasta la penitenciaría para ahora sacar con una negociación muchísimo más sencilla a Félix Díaz. Y a partir de eso, entonces, llegaron a Palacio Nacional. El 9 de febrero era domingo. Fíjense ustedes que había mucha gente ya en misa o saliendo de ella para cuando venían las tropas. Algunos comerciantes que estaban, bueno, deambulando por ahí y otros que iban ya a abrir sus negocios. Habría los papeleritos estos que vendían periódico. En fin, era una romería. La verdad es que el Zócalo siempre ha tenido mucha gente a una primera hora del día. Y veían a las tropas, pero obviamente no estaban claros, porque la capital de la República, fíjense que ya había olvidado, después de casi 30 años que ya no había habido combates, había olvidado el sonido pues de una batalla. Pues bueno, también eran muy curiosos y no obstante que vieron que se emplazaba ahí todo este grupo de rebeldes, pues se quedaron a ver. Eso también es muy común de la población. Y el primero de ellos, el primer rebelde que se levantó para en galope ir a tomar Palacio Nacional, fue ni más ni menos que el general Bernardo Reyes, quien avanzando hacia Palacio, pues fue atacado y repelido por las metralletas que estaban emplazadas en la entrada y fue el primer muerto de esa toma de Palacio Nacional o ese intento de toma de Palacio Nacional, pero no fue el primero y único, sino que se contabilizaron aproximadamente 500 muertos, en donde aproximadamente el 80% eran civiles. Este primer intercambio entre Palacio Nacional y los rebeldes duró aproximadamente 20 minutos, porque a partir de que mataron al general Reyes, Mondragón y Félix Díaz decidieron irse ni más ni menos que a nuestra protagonista, a la Ciudadela. ¿Y por qué tomaron como guarida este sitio? Resulta que la Ciudadela, les decía, pues es una fortaleza en sí misma, pero además era la fábrica de armamento en ese momento. De modo que ni mandada a hacer, porque ahí encontrarían justamente las armas que les permitirían pues sobrevivir un buen tiempo. Así que enfilaron todos ellos hacia la Ciudadela. Bien, entonces el presidente Madero pidió a los alumnos del Colegio Militar que lo acompañaran a llegar a Palacio Nacional porque pues habían algunos rebeldes se habían levantado en contra de su presidencia. Eso hicieron de Chapultepec, vinieron hacia el centro, hacia donde se encuentra la sede del gobierno federal. Vinieron entonces, pero aquí cabe hacer mención de que el primer grupo que traicionó a Madero, ¿se acuerdan? Hablaba de la escuela de aspirantes. Cuando fueron repelidos y expulsados de Palacio Nacional, lograron herir a Lauro Villar. Este nombre grábenselo porque era el que se encargaba del cuidado de Palacio Nacional y al quedar herido, pues Madero tuvo que delegar ahora en otro personaje, el general Victoriano Huerta, su seguridad. Y ahí selló su suerte, pero no me adelanto. Bueno, llegaron a Palacio Nacional y entonces ya había dos bandos. El del presidente en Palacio y en la Ciudadela se encontraba Félix Díaz y Mondragón.
Algo que no comenté del general Mondragón es que tenía ser fama de un extraordinario inventor de armas y además fue, ¿qué creen? Papá de una mujer extraordinaria que también merece un programa, Nahui Olin. Bueno, pero el general no era tan bueno como Nahui Olin. Ese es otro asunto. El punto es que, bueno, eran dos militares que tenían el apoyo de muchos otros, como les decía, pero estaban también pues muy bien apoyados por otros personajes que vamos a ir sacando poco a poco. Pero lo más importante es que también cuando vayan, por favor, a la Ciudadela, observen porque en la parte alta, bueno, todos los hombres que tenían metralletas, obuses, estaban cuidando los flancos, pero sobre todo el que daba hacia Palacio Nacional para de esta forma empezar los ataques, mismos que en efecto ni tardos ni perezosos se dieron a la tarea de iniciar. Ahora bien, le exigieron al presidente Madero que renunciara, pero Madero señalaba, si a mí me eligió el pueblo, que sea el pueblo el que me pida que me vaya. De modo que no aceptó, por supuesto. Bueno, entonces los combates fueron constantes. Cada media hora había ataques a Palacio Nacional, no siempre, no todo el tiempo, sino a las zonas aledañas a la Ciudadela. ¿Por qué? Era importantísimo aterrorizar a la población, porque si Madero decía que debe ser la población o debe ser el pueblo el que le pide la renuncia, pues qué mejor que un pueblo asustado, y eso fue lo que hicieron el general Mondragón y Félix Díaz. Los ataques eran en contra de la población civil, que sin deberla ni temerla, inmediatamente empezaron a tener pérdidas inmensas. Teresita, una pregunta. ¿Había una razón en especial por la cual el general Mondragón y Félix Díaz se atrincheran en la Ciudadela? ¿O es por su naturaleza de fortaleza que eligen como un sitio estratégico para, digamos, atacar la ciudad o atacar el centro? Claro, por supuesto, la razón era fantástica porque fíjate tú que ahí era la fábrica de armas. Entonces, pues qué mejor que tener ese sitio para surtirse y poder resistir. Sí, lo pensaron estupendamente, pero siempre fue un bastión magnífico, ¿eh? Para todos los rebeldes, bueno, ni mandado a hacer. Entonces, qué bueno que lo preguntas, porque cuando vayan nuestros amigos a visitarla, inmediatamente van a entender las razones por las cuales esta fortaleza era un maravilloso sitio para estar ahí en la resistencia. Y bueno, Gracias. no, al contrario, gracias a ti. Un detalle muy importante es que les decía que el presidente le había pedido a Victoriano Huerta que protegiera la plaza, esto es, el Palacio Nacional, pero que pues inmediatamente acabase con los rebeldes. Miren, de tiempo atrás, el general Huerta había sido muy insolente, era ambivalente. Y perdón si no soy objetiva y les suplico, por favor, que vean ustedes con más frialdad. Yo no puedo ser objetiva con este hombre, con el general Huerta, que había sido bastante grosero desde una comida en donde le estaban dando la bienvenida al presidente recién electo y se levantó el señor Huerta a dar su discurso y decía que no obstante que había menospreciado a los militares y los había insultado, pues que él estaba a sus órdenes. En otra ocasión, imagínense, toda la gente se quedó calladita porque no podía creer esto. ¿Cómo es que este militar segundón, que el mismo Porfirio Díaz lo tenía relegado porque no confiaba en él, se atrevía a hablarle así al recién electo presidente? Pero en otra ocasión, fíjense ustedes que el mismo Huerta
cargó al presidente y le dijo, usted está en mis manos. Era el presidente, no era su amigo. Pero, Huerta así se las gastaba. Era un hombre miserable, que resulta que, bueno, siempre estaba chantajeando a todo el mundo, que, bueno, él era pobre y que sus hijos y que lo único que les iba a dejar como herencia, pues era lo que lograse ganar como militar, que por favor le dieran una oportunidad. Ay, bueno, perdón, pero así se las gastaba. El punto es que en esta ocasión, que ya le había dado la confianza, el presidente le dijo, bueno, pues hay que combatir a los levantiscos, y entonces, pues lo que hacía Huerta, que sí era un buen militar, que sí sabía de estrategia, decía que era muy fácil. Sin embargo, mandaba al cuerpo de rurales de frente hacia la ciudadela sin cañones y solamente con metralletas, pero vamos a recordar, les decía que en la ciudadela, en la parte alta, había, y bueno, en los alrededores, había todo el ejército rebelde perfectamente bien ubicado, de modo que, bueno, eran encuentros suicidas. Llegaban los rurales, el cuerpo de rurales, e inmediatamente estos disparaban. Felizmente todas sus armas, y entonces era rápidamente destruido este primer ejército. Y Huerta mandaba después a otro. Y así lo hacía para prolongar la lucha. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Para que, no obstante que ya había dicho que era muy, muy fácil combatir a, a la gente de la ciudadela, con esto le decía a Madero, al presidente, no, es que está de verdad tremendo, no podemos con ellos. Y vamos a hablar ahora de otro general Felipe Ángeles. Él tenía un rango menor a Huerta y decía, ¿por qué no bombardeamos la ciudadela y con un solo ataque terminamos con ellos? Pues le agarró un coraje Huerta porque lo contradijo en frente al presidente, y además era de menor rango, no podía hacerlo, pero bueno, le agarró ojeriza porque esa era la solución, pero resulta que Huerta no quería resolver, porque al siguiente día, bueno, ya estamos el día 12, vamos a recordar que empezó el 9 de febrero, el día 12, resulta ser que Victoriano Huerta se encontró con Félix Díaz en un sitio para pues negociar cómo iban a hacer, pues para que finalmente quedase el poder después de que renunciara el presidente. Y alguien los vio, y alguien le contó al presidente. Ahorita les platico de ello. Bueno, este Huerta, justamente con esa forma de pensar que pues él era pobre y con su sueldo de militar, todo eso también se lo dijo a Félix Díaz y a Mondragón y a otro personaje más y así. Entonces les decía, bueno, ¿cómo vamos a quedar? Y yo me encargo de retrasar los ataques y ustedes, pues bueno, quedan protegidos. Este otro personaje que estuvo patrocinando y que fue un protagonista de primer nivel en las negociaciones posteriores a la renuncia de Madero, fue ni más ni menos que el embajador Henry Lane Wilson, que había llegado desde 1910 como embajador. Fíjense que él se había acercado a Porfirio Díaz, pero como que vio que Porfirio Díaz no era pro-yanqui y como que le empezó a caer mal. Pero entonces se empezó a acercar a Madero y bueno, pues el nuevo presidente seguramente le iba a permitir a este embajador continuar con sus negocios petroleros para que de esta manera, bueno, pudiese continuar, porque él, igual que Huerta, decía, no, es que con mi sueldo de embajador, pues no me da, pero sus negocios sí le daban, sus negocios petroleros. Pero Madero, un día, en alguna petición que le hizo la esposa de Henry Lane Wilson, Madero, oye, es que mi esposo pues le pide, por favor, que le permita continuar. No, no le permito continuar porque él es embajador y, bueno, él que continúe con su cargo de embajador. Pues entonces ahí también Henry Lane Wilson ya no perdonó a Madero y se encargó
todos estos días de mandar comunicados al gobierno norteamericano, al presidente Taft, que él lo representaba, muy exagerados, totalmente falseando la realidad, diciendo que la situación estaba fuera de control, que los negocios de la población norteamericana, sus propiedades estaban siendo bombardeadas por la gente del presidente, que la ciudad estaba totalmente destruida y bueno, cada vez iba subiendo de nivel en sus comunicados y le pedía al presidente Taft que por favor mandase a barcos militares para que tomasen Veracruz y llegasen a la ciudad a poner orden. Eso le pedía a su presidente. Pero al presidente mexicano le dijo que ya estaban desembarcando en Veracruz las flotas norteamericanas porque él no estaba poniendo orden. O sea, era un intrigador profesional y bueno, estaba de acuerdo con, pues ni más ni menos que los levantiscos. Entonces hicieron un grupo extraordinario y bueno, se hizo muy afín a Huerta, a Mondragón, a Félix Díaz y bueno, estaban viendo cómo iban a resolver la situación. Asimismo, el mismo embajador llamó a todos los embajadores que estaban en ese periodo observando los movimientos y pues bueno, les pidió que fueran todos ellos con Madero para exigirle la renuncia. Obviamente Madero no aceptó. Lo que se aceptó es proteger las legaciones internacionales. Pero por otro lado, en el Congreso les decía yo que pues el Partido Católico, encabezado por una persona apellidada Querido, se encargaba también, y todos los demás porfiristas, se encargaron de exigirle a una comisión del Senado que fuera con el presidente Madero a exigirle su renuncia. Bueno, pues el presidente Madero no lo recibió a estos, les dijo, perdón, yo estoy aquí gracias al pueblo. Pero sí hay que decir algo, la ciudad sí estaba padeciendo y vamos a decir que especialmente los civiles. Imagínense ustedes, la ciudad era muy pequeña, estamos hablando de lo que ahora es el centro histórico, no había luz, la vigilancia, esto es, los policías habían sido acuartelados o tomado bando por alguno de los dos grupos, pues los comerciantes se habían cerrado, no había negocios, no había forma de comprar comida, no había forma de ir pues por lo más elemental para sobrevivir. Bueno, no había agua y había muertos por estos ataques que se dirigían a la población civil ya en descomposición, pero también había caballos muertos, bueno, del cuerpo de los rurales. En sí, la ciudad ya de verdad estaba hambrienta, aterrorizada y la población se veía cada vez más agobiada. Por otro lado, había rumores de que en el sur de la capital, específicamente en Tlalpan, Tepepan, bueno, lo que es Xochimilco y en Coyoacán, los zapatistas, que también habían expresado su oposición al gobierno de Madero, estaban tomando posiciones para igualmente tomar esos lugares, lo cual eran estrictamente rumores. En efecto, los zapatistas a veces hacían incursiones, pero mandaban a un grupo de vanguardia que señalaba que solamente querían comida, que iban en son de paz y se regresaban. Pero la población estaba aterrada porque si bien no había teléfono, era un lujo que solamente muy pocas personas tenían, la prensa afín a los porfiristas le hacía eco al embajador y señalaban que de verdad la ciudad estaba destrozada. Esa ha sido la constante en muchos periodos de la prensa, de ser tan catastrofista que aterroriza a la gente. Pero en este caso, les decía, no había forma de que la población pudiera constatar que en efecto esa zona de combate estuviese tan mal como señalaba la prensa. En fin, cuentan algunos testimonios que el hambre llegaba tal que por allá, por Balbuena,
se llegaba a hacer comedores comunitarios. Bueno, esto es muy pretencioso. Algunas personas, algunos civiles sacaban cazuelas con caldo de haba para darle a la gente. ¿Pero en qué le daban? En ese entonces la gente pues podía llevar un platito, pues quizá una cazuelita en los sombreros o hasta en las manos. Era tal el tumulto que cuando regalaban pan, daban uno por persona, de verdad la gente se asfixiaba. Ya no había forma de que la población pudiese de hacerse de lo mínimo. Otro detalle muy importante es que les decía que había muertos y heridos cercanos a esta zona de la Ciudadela y eran los civiles quienes hicieron pues algunas misiones para recogerlos a los heridos y a los muertos. Había escenas dantescas en donde se amontonaba a los cadáveres y se les tenía que prender fuego para evitar, pues bueno, pues una epidemia. De hecho, hay pues un extraordinario periodista de esa época, José Juan Tablada, señalaba que el hemiciclo a Juárez, que había inaugurado Porfirio Díaz poco tiempo antes de dejar la presidencia, se había vuelto una morgue. Ahí estaban almacenando a los cuerpos. Pero también hay otras personas que señalan que los heridos pues se escuchaban pues día y noche quejándose, lamentándose, y algunas almas piadosas, pero sobre todo muy, muy valientes, salían a ofrecerles agua o a taparlos para que murieran, para bien morir. De verdad la situación era muy desesperada, muy, muy desesperada. El punto es que ya vamos avanzando con los días y no renunciaba Madero. No había forma de presionarlo. Les decía que alguien vio que Félix Díaz y Victoriano Huerta estaban negociando. Pues fue ni más ni menos que Gustavo Madero, el hermano del presidente. Resulta que él de por sí ya sospechaba de Huerta, los vio y le fue a decir a su hermano, el presidente, que estaba sucediendo este encuentro, que estaba siendo traicionado por su hombre de confianza, y de hecho lo llevó a Huerta ante su hermano y el presidente Madero, generoso y bonachón como él solo, reprendió a su hermano y le dijo, mira, vamos a darle 24 horas para que resuelva la situación, cosa que prometió y juró Huerta. Que le dijo, sí, sí, mañana mismo acabamos con este conflicto. Y sí lo acabó. Porque, en efecto, el día 18, para empezar, mató a Gustavo Madero y a 2 leales, a quienes capturó en Palacio Nacional. Me quiero detener un poco porque Huerta entregó a Gustavo Madero y a estos otros 2 leales del presidente, los entregó a los levantiscos de la Ciudadela. Que va a hacer mención que mientras la población que vivía alrededor de la Ciudadela estaba en la hambruna y en el miedo, que se creen que a la fortaleza entraban camiones repletos de viandas de las mejores marcas, de los mejores vinos, champaña, cerveza, bueno, entraban hasta ganado vacuno. Todo esto entraba para pues la alimentación, pero sobre todo para alcoholizar a la tropa. La tropa estaba absolutamente embrutecida. Incluso, fíjense ustedes lo que le dijo Huerta al presidente, cuando el presidente supo que, bueno, que no atacaba a la Ciudadela. Huerta le dijo, lo que deberíamos hacer es llevarles los mejores vinos y hasta mujeres para que así no salgan de la Ciudadela y los podamos atacar. El cinismo era tal
que Gustavo Madero, de verdad, yo creo que habrá tenido ahí, bueno, no solo la sospecha, sino la certeza de que su destino también ya estaba marcado. Les decía, y volviendo a que Huerta no le perdonó a Gustavo Madero el que lo haya denunciado, primero por las negociaciones y primero porque no había tomado la ciudadela, lo entregó a los generales Díaz y Mondragón, pero les decía que como había tanto alcohol y los jóvenes militares estaban tan embrutecidos, se cometió ahí uno de los crímenes más infames que ha tenido la historia. Más Y mire, atroces, ¿no? más Más atroces que ha habido. lo has dicho bien, brutales. Brutales. A los dos generales que iban con Gustavo Madero los fusilaron, les permitieron la dignidad de ser Sí. fusilados, pero no así a Gustavo no voy a dar detalles porque es tremendo, solamente les voy a comentar que lo torturaron, lo hirieron y de una de las puertas de la ciudadela y hasta donde está la estatua de Morelos, que les decía que no deben ser más allá de 15 metros, todo ese tramo fue torturado, golpeado, bueno, en fin, humillado el hermano del presidente. Gustavo Madero sufrió esa muerte terrible y fue gateando casi hasta llegar a rastras a la estatua de Morelos. Y para hacer todavía más doloroso y más grave ese ataque, fue enterrado bajo montones de estiércol. De todo esto se enteró el presidente Madero días después. Bueno, eso sucedió el día 18. Al siguiente día le tocó, porque hicieron todo lo posible para que supiera el presidente cómo fue la muerte, pues le tocó al vicepresidente Pino Suárez informarle de la muerte de su hermano y la forma en que murió. Bueno, cuenta la hermana de Madero, la hermana del presidente, que su hermano se hincaba y lloraba pidiendo perdón a su madre, porque él había sido el culpable, decía, de la muerte de Gustavo. Se volvió loco de dolor y solo así, entonces, y bajo amenaza de muerte, firmó su renuncia. Fue la única forma de obligarlo. Él Sí, firmó la renuncia. Teresita, Dime. es que este relato que tú nos haces, que yo ya lo había escuchado en un recorrido que tuviste en la Ciudadela, me recuerda a la novela de Gabriel García Márquez, titulada Crónica de una muerte anunciada. Y es que todo el mundo lo sabía, ¿no? De que había la conspiración, todos sabían que había una intención de derrocar a Madero y no solamente derrocarlo, sino llevarlo a la muerte y se lo advirtieron y se lo dijeron de muchas maneras y él, por las razones que hayan sido, ¿verdad? Que a lo mejor los historiadores que están más inmersos en esta cuestión puedan pues develar cuáles fueron las razones de Madero de hacer caso omiso a todas estas advertencias que se le dieron, ¿no? Entonces parece que estás contando crónica de una muerte anunciada. Todos lo sabían, menos el implicado que no quiso a lo mejor ver las advertencias que se le estaban haciendo. Fíjate, Lulú, lo has dicho muy bien, pero Madero lo sabía. Hay que decir algo. Vamos a recordar que en ese periodo estaba muy de moda las sesiones espiritistas y Madero era asiduo. De hecho, era una moda muy de las élites, de los grupos pues, aristocráticos. Resulta que Madero, cuando tomó la presidencia, bueno, a lo largo de todo este periodo tuvo una sesión espiritista en donde un espíritu, nos cuenta el maestro Pérez Monfort, había sido anunciado de que moriría, sería sacrificado. Entonces, él ya estaba cierto.
Esto tomémoslo como una anécdota. Realmente la historia no lo considera pues un dato. Pero, ¿sabes? Yo sin afán de justificar la conducta de Madero, aunque te soy sincera, le tengo mucho cariño, me da mucha ternura y me enoja mucho que no haya prestado atención a tantos anuncios. Pero él decía, si el pueblo me eligió, el pueblo me exige la renuncia. Y el pueblo no lo hacía. Para empezar, no había forma, no podían. Los combates eran constantes. Solamente hubo una tregua que violó el lado rebelde. Entonces, no había comunicación con el pueblo. Pero Madero era un demócrata absoluto y él decía, si el pueblo me eligió, el pueblo me pide renuncia y no me voy. Entonces yo creo que sí, todo el mundo sabía, su propio hermano, el vicepresidente, es que no había quien no se lo hubiese advertido. El embajador Márquez Sterling, embajador cubano, de hecho, ya una vez que había firmado su renuncia el presidente Madero, logró que Huerta, o sea, ya era notorio que Huerta era la cabeza más poderosa, logró que Huerta le permitiese salir al presidente y al vicepresidente en dirección a Cuba para salvar su vida. Pero también es cierto que, pues si salvaban su vida, quizá podían regresar después. Entonces había que tomar otras medidas. Y otro detalle muy importante es que mientras estaba firmando la renuncia el presidente Madero, Huerta, el embajador Henry Lee Wilson y el sobrino del tío estaban en la embajada norteamericana poniéndose de acuerdo con el pacto de la embajada, al cual le pusieron el pacto de la Ciudadela para que nadie sospechara que Henry Lee Wilson estuvo ahí, para que ahí vieran pues cómo se iban pues, a repartir la presidencia. El acuerdo fue muy claro. Porfirio Díaz, perdón, me traicionó el subconsciente. El acuerdo fue que Victoriano Huerta llegaría a la presidencia y después le daría la oportunidad para que hubiese elecciones y llegase el brigadier Félix Díaz a la presidencia en segundo lugar. Hubo ahí un artilugio bien extraño por el medio del cual pues tuvieron que hacer pues unos manejos para que quien se quedase como presidente provisional después de Madero estuviese nada más 45 minutos en el poder, le diera al general Huerta la oportunidad, una vez que renunciara, la oportunidad de ascender él. Este es un manejo legal muy extraño del cual hicieron uso porque tontos no eran. Sabían muy bien lo que estaban haciendo y te digo, tuvieron el tiempito. El punto es que Madero renunció el 19 de febrero, Huerta ese mismo día sube a la presidencia, suenan las campanas y finalmente la gente puede salir pues a disfrutar un poco del aire puro, a salir finalmente sintiéndose a salvo, agradecerle al ahora presidente Huerta que los haya sacado del terror y por fin pudieron salir a comprar algo de comer, porque la población estaba de verdad pues ya en la inanición. Ni más ni menos que Mondragón y Díaz salieron también con sus ejércitos a recibir las ovaciones del pueblo, quedando como salvadores. Tengámoslo muy en cuenta. Ellos fueron quienes iniciaron todo este periodo que fue llamado la Decena Trágica. Pero todavía no acabamos porque resulta ser que si bien Madero se iba a ir a Cuba como exiliado, pues bueno, estuvo prisionero en la intendencia de Palacio Nacional un par de días
se lo llevaron a la penitenciaría de Lecumberri, pues señalando que de ahí se iría finalmente al exilio, pero bueno, fue una argucia porque en realidad atrás de la penitenciaría fueron asesinados él y también Pino Suárez, el vicepresidente. Se manejó que hubo un enfrentamiento entre simpatizantes maderistas que lo fueron a salvar, pero que pues quienes lo llevaban a la penitenciaría tuvieron que repeler el ataque, y en medio de todo este encuentro pues murieron solamente ellos dos. Hay una versión más que señala que desde Palacio Nacional ya iban los cuerpos, ya iban muertos. Esto también serán los historiadores quienes nos den luz sobre la cuestión. El punto es que Huerta mató al presidente para que no hubiese la posibilidad jamás de que se levantara para reivindicarse como el primer presidente democrático. Y así, el día 22 de febrero de 1913 termina esto que, si bien se le llamó la decena trágica, ahora ya se le puede decir la quincena trágica, en donde la población civil de la capital sufrió uno de los periodos más dolorosos, más duros e inolvidables del periodo revolucionario. Ahora, uno de los más fotografiados también y de los más reseñados en crónicas, porque sucedió en la capital, donde se encontraban las cabezas de los periódicos más importantes. Entonces, bueno, pues hay toda una historia gráfica magnífica y una crónica que les puede dar mayores detalles que no podemos continuar debido a los tiempos. Sin embargo, también es importante señalar que estamos hablando de la Ciudadela, y la Ciudadela, que como muchos otros edificios no tienen la culpa de lo que pasó ahí, quedó abandonada después de 1913, hasta que finalmente en 1931 se le reivindica. El presidente en turno le da pues el nombramiento de ser un lugar histórico, un lugar importante, porque, repito, las piedras y los edificios no tienen la culpa de lo que haya sucedido ahí. Sin embargo, bueno, de 1931 pues pasan algunas cosas, porque sigue siendo bodega, estaba un poco arrumbado, hasta que en 1946, y ahora sí el presidente Ávila Camacho le da finalmente una dignidad que debemos agradecerle, porque la convierte en la Biblioteca de México, y su primer presidente, el primer director de la biblioteca fue ni más ni menos que José Vasconcelos, un hombre que ya se las sabía de todas, y de hecho él cedió su biblioteca para tener ahí, pues, en forma los primeros acervos. Y de 1946 para acá cambiamos de página. Todo lo doloroso que se pudo haber vivido ahí cambió totalmente. Pues el lugar fue finalmente reivindicado. Se invitó a un artista plástico, Ángel Zárraga, para que pintase el interior de una de las salas de la biblioteca. Sin embargo, él murió y no pudo acabar su mural, que habla sobre la construcción de un mundo nuevo, ni más ni menos, porque, bueno, ya que lo conozcan, por favor, no dejen de observar los detalles. Habla de los distintos grupos humanos, de la destrucción y de la construcción de este mundo, que sería muy bueno volver a retomar, porque, pues, en este caso, la Ciudadela tenía una historia tan negra que había que empezar a borrón y cuenta nueva, como la biblioteca. Y bueno, todos estos años del 46 en adelante, la biblioteca fue pues un lugar pues al que asistía todo el mundo, pero fíjense que en el 88
empezó ahora sí el despegue. Pues bueno, le dieron una manita de gato. No obstante ello, fue en 2012 cuando ya fue de verdad el periodo más luminoso, porque ahora sí fue la biblioteca pues convertida en un sitio, un palacio, una fortaleza de libros, pero ya sí tenía un área especial para ciegos, para talleres en donde había cine narrado para ciegos, había talleres para chicos y grandes, para todo el mundo. Pero un detalle muy importante es que en ese periodo se trajeron ahora 5 fondos especiales, 5 bibliotecas de 5 personajes, de 5 intelectuales de primerísimo nivel. Y un detalle que me gusta mucho señalar es que cada una de estas 5 bibliotecas tienen la personalidad de aquella persona a quien se le pidió su acervo, bueno, o quienes se dieron su acervo. También cuando vayan, por favor, entren a todas ellas, porque los 5 arquitectos que observaron el diseño de cada biblioteca, primero supieron las historias de los 5 personajes, porque tienen personalidades muy distintas. Y en este caso en particular, bueno, vamos a observar los fondos de José Luis Martínez, un bibliófilo, historiador, filólogo, funcionario público, historiador, que escribió las biografías de Nezahualcóyotl, de Cortés, pero era un hombre que primero estudió medicina y después se fue, se inclinó por las letras y estudió letras hispánicas. Era un hombre pulquérrimo y su biblioteca, por lo mismo, era impecable. Entonces entramos a esta gran biblioteca que no tiene menos de 100,000 publicaciones entre libros, revistas, mapas, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. El hombre era un erudito. Y la biblioteca es impecable, extraordinaria, luminosa, enorme. Pero hay otros fondos más. Tenemos otra de Antonio Castro Leal. Él era un humanista y fue rector de la universidad. No le fue muy bien porque los estudiantes, bueno, hicieron un movimiento. No estamos hablando del 68, este es anterior, pero hicieron un movimiento tal que lo hicieron renunciar. Y su biblioteca tiene también su misma personalidad. Era otro intelectual, esto es aproximadamente, tiene 50,000 piezas, igual entre libros, revistas, periódicos, etcétera. Su biblioteca, fíjense que pues también tiene una personalidad fantástica, pero tiene una característica que me gustaría que tomásemos muy en cuenta. Fue hecha por un arquitecto pensando en que aguantase un terremoto de 9 grados. Hasta ahorita no hemos tenido, y toquemos madera, por favor, para que nunca lo tengamos en la capital ni en el mundo. Pero se pensó así, tiene una estructura fantástica que los ingenieros nos pueden explicar, porque los que somos de ciencias sociales no entendemos de esas cosas, pero es una biblioteca flotante, perdón, no les puedo explicar. El punto es que da muchos toques, pero es como una construcción dentro de otra construcción y flota. No les puedo explicar, perdónenme. ¿Y por qué se pensó así? Porque resulta ser que una vez que murió Antonio Castro Leal, su casa y su biblioteca en particular, bueno, su casa se destruyó el techo, entonces la biblioteca quedó expuesta y por supuesto se dañó ante la intemperie. Pero hubo un detalle muy doloroso que sucedió después. La hija de nuestro funcionario público, Castro Leal, resulta que en la biblioteca se durmió con un cigarro prendido en la boca y ella falleció. Y también se quemaron algunas piezas y se dañaron nuevamente los, el acervo. Entonces, esta biblioteca pues sufrió tanto que el nuevo arquitecto pensó, ya no va a sufrir. Aun cuando ese terremoto sucediese y tirase a la ciudad, esa biblioteca va a sobrevivir, porque lo merece.
Bueno, hay otro fondo especial más de un intelectual, un poeta magnífico, Jaime García Terrés, que igual tiene una personalidad. Les digo, cada biblioteca es preciosa, es extraordinaria la diferencia entre una y otra. Y esta, pues digamos que es la más, pues modesta, es pequeña, tiene 20,000 volúmenes, pero a quienes lean a García Terrés y después vean su obra van a decir, claro, aquí está el poeta. Hay otra también fantástica de Ali Chumacero, otro poeta, y ustedes muy bien lo conocen, del sureste, ni más ni menos, sureste de México, que tiene entre su gran arquitectura un árbol en medio de la biblioteca, porque resulta que Ali Chumacero tenía libros en toda su casa, en cocina, en escaleras y hasta en el jardín. O sea, a él no le importaba, en todas partes. Y pues recordando esto, ni más ni menos, ¿qué pensaron? Bueno, pues le ponemos un árbol para que Alicho Macero pues se sienta como en casa, bueno, su biblioteca y su espíritu. Por cierto, en una de esas bibliotecas, cuando ustedes vayan, no les voy a decir en cuál, porque si no, no va a ser sorpresa. Fíjense que hay unas figuras, unas esculturas, pero hay un hombre, ay, un maniquí, no, bueno, no es una escultura masculina, ay, que no lo deja leer a uno, que lo está vigilando y que a quienes tenemos delirio de persecución nos pone nerviosos. Pero es una maravilla, ¿eh? A donde ustedes, ay, bueno, yo siento que hasta mueve la cabeza, lo cual no es cierto, pero pues yo así siento. Pero vaya, véanla, véanla. En fin, y el último fondo especial, el de Carlos Monsiváis. Este escritor, cronista, bueno, la verdad es que Carlos Monsiváis se cuece aparte, porque de todos los demás intelectuales, él era el más cotidiano, el más... Querido, Sí, era banda, él era igual a todo el mundo. el querido Monsi, dice. Nuestro Monsi no estaba así en el Gran Parnaso como todos los otros. No, no, es Sí. que en tierra firme. Y fíjense que su biblioteca, ¿saben ustedes que a él le gustaban los gatos? Bueno, pues cuando entren a su biblioteca van a ver gatos en el piso que fueron diseñados ni más ni menos que por su gran amigo, el artista Francisco Cuchiteco. Toledo. Exactamente, Francisco Toledo, y entonces van a caminar por encima de los gatos, pero aparte todos los estantes están hechos como si fueran edificaciones de la ciudad, entonces hay estantes chiquitos, grandotes, o sea, es la ciudad, de verdad es una reproducción, digo, no es maqueta, pero de la ciudad, hasta hay unas escaleras que asemejan a una pirámide, como para que nos sintamos en el centro histórico, y este acervo es el más visitado de todos. Aquí está la mitad de los libros, la otra mitad está en el Museo del Estanquillo. Y aquí podemos encontrar, a diferencia de todos los demás, cosas muy, muy cotidianas, desde el movimiento del 68, cine, el movimiento gay, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. A él le gustaba, sí, el arte también, por supuesto, la música, bueno, crónica, todo, 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 lo pueden encontrar ahí, y algunos libros también autografiados, porque a él iba con sus compas, los escritores, y les pedía ahí. Entonces, bueno, eso lo pueden encontrar. Y cada uno de estos fondos, les decía, son magníficos, son maravillosos. Pueden encontrar los acervos metiéndose a la página de la biblioteca e incluso buscar un libro y les va a decir en cuál de los fondos los puede encontrar. No, no es que unos sean especializados, pero sí cada uno de los intelectuales a los que me he referido, pues sí, por supuesto tenían una línea de pensamiento y con base en ello escogían un tipo de biblioteca, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos estos 5 que fueron adquiridos recientemente en el 2012, pero también tenemos una biblioteca fantástica para niños, una ludoteca, y les decía, aquí pueden tomar cursos de cine, pueden ir a extraordinarios conciertos con orquestas, pero también a conciertos de cámara, pueden ir a ver representaciones teatrales, hay cursos, exposiciones. En efecto, nos encontramos en la pandemia, no podemos hacer gran cosa, pero en cuanto abra las puertas ese espacio y cualquier otro, de verdad, vamos, vamos, pero en tropel y nos metemos a conocerla, a admirarla, a verla.
en toda su dimensión, a sentir la historia, pero también vayamos con ojos niños, a sorprendernos. Cada lugar, cada pieza tiene algo que contarnos. Y ya nada más, si a ustedes les gusta el bailongo y si en un momento dado les gusta el danzón, vayan de todas formas a esta estatua de Morelos, porque ahí baila la gente. Sí, dan Y las clases de danzón. sí, ¿no? Y se dan unas cátedras, bueno, no saben Sí. ustedes, chorro de gente que está ahí. Y bueno, alguien dirá, oiga, pero más respeto a la figura de Gustavo Madero, que murió ahí. Y un historiador magnífico dice, ¿sabe qué? Gustavo Madero hubiera estado feliz, o está feliz, de saber que ese espacio de tan triste memoria en donde él murió, ahora ya tiene otra vocación. Los ciudadanos de ahora pueden disfrutarla de otra manera, porque la historia nos puede doler mucho, nos puede enojar, nos puede hacer tomar partido, pero nos da muchas enseñanzas. Pero estas enseñanzas también nos pueden servir como para decir nunca más. Ahora vamos a cambiar la página. Ahora vamos a hacer lo que esté mejor en nuestras manos para que de alguna manera esos errores y esas atrocidades no vuelvan a repetirse. Y la Biblioteca de México es una lección de historia. Yo me fui a 1000 por hora, me disculpo, no quise detallar demasiado porque pues Lulú lo sabe, yo no tengo llenadera y de repente nos dan 4 horas ahí y bueno, tampoco hay que abusar de ustedes que nos dan permiso de estar ante pues tan magnífico público. Ojalá que lo disfruten. Esta plática no es más allá de un esbozo. Y por favor vayan y tómense una foto. Esta foto me la tomó Lulú, por eso es que yo la escogí. Estamos abajo de la hoja de tabaco, es una escultura hecha por Jan Hendricks, perdón. Aquí no se alcanza a distinguir bien, pero si se ponen abajo van a ver la perfecta hoja porque ahí se sale el tabaco. Y nos está recordando la vocación inicial de esta gran edificación, de modo que nos hemos llevado pues ni más ni menos que varios siglos, bueno, un par de siglos y fracción de historia, porque bien lo merece. Vamos a disfrutar esta biblioteca y pues a mí no me resta nada más que decirles que ha sido un placer trabajar de la mano con Cultucaminantes, con Lulú, y pues a todos ustedes les reitero la invitación. Este lugar es una clase de historia, de arquitectura y, ¿por qué no? Digamos nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. De verdad que esta plática, bueno, yo ya había tenido el gusto de ir contigo a la Ciudadela y a la Biblioteca México y escucharte, obviamente, en una visita guiada mucho más amplia. Ahorita, por los tiempos de la charla, pues, como bien dices, tuviste que acotar varias temáticas, pero creo que la esencia de lo que se quiere conocer de la Ciudadela lo vimos, lo platicamos. Y a mí me parece maravilloso cómo este espacio conjunta todo tipo de historias, todo tipo de narraciones. Aparte, a mí se me hace uno de los espacios donde tú puedes ir a consultar, obviamente los libros, pero te sientas en uno de los patios a disfrutar de tu libro y entonces te inspiran las esculturas, te inspira el muralismo, el mismo aire que entra en la propia edificación, ¿no? Y que te da ese ambiente que te hace sentir inmerso hasta en tu misma lectura, ¿no? Eso es magnífico. No es lo mismo a lo mejor estudiar en un salón de clases normal, si lo quieres ver así, que estudiar a lo mejor inspirado en el claustro de Sor Juana, ¿no? Que, imagínate, te viene la inspiración desde el momento en que tú entras. Eso pasa con la Biblioteca México. Es un lugar mágico que desde el momento en que tú la ves, tienes esa inspiración y esas ganas de seguir conociendo qué fue ese espacio. Retomando un poquito la temática que tú te decías de la escena trágica y de esta conspiración que se da con Victoriano Huerta, Mondragón y Félix Díaz, se dice que uno de los lugares en donde precisamente los vieron conspirando fue en la panadería El Globo, ahí en el centro histórico. Imagínense, para los que nos encanta el pan del globo, vean cómo en algún momento también ese sitio se volvió como un emblema de esta conspiración, ¿no?
También otro detalle interesante y que a lo mejor no lo mencionaste en la plática, pero a mí se me hace muy curioso, es la placa que habla del robo de libros. No sé si nos puedas comentar un poquito de esa placa. Ay, por supuesto, y está muy cerca de nuestra hoja de tabaco. Uh -huh. Busquen ustedes por ahí, hay a lo mejor a 2,5 metros del suelo hay una pequeña plaquita que es una reproducción fiel de una más que había se le decía la librería, pero entendemos es en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que decía, palabras más o menos, que sería excomulgada aquella persona que sustrajese un material de la biblioteca y no sería perdonado hasta que fuese devuelto. Esto es así porque resulta, bueno, la Universidad de Sevilla es de las más antiguas, y resulta que los libros en ese entonces, y bueno, y hasta la fecha, son muy, muy importantes, son muy valorados, pero eran carísimos, eran solamente Sí. para las élites. Nada más les comento rápidamente que para hacer, bueno, se hacían primero a mano. Y para hacer un libro se podían llevar de 3 hasta 6 meses, y si de tu biblioteca se llevaban uno de esos libros, bueno, pues para qué te cuento, ¿no? Y entonces, bueno, esta placa se puso en la biblioteca de la Universidad ¿qué les dije? ¿De Salamanca o Sevilla? Salamanca. De Salamanca, sí, es así. Y entonces, bueno, aquí en la Biblioteca México pusieron esa pequeña plaquita porque, en efecto, pues hay gente que tiene sí una especial predilección por los libros robados. Entonces, bueno, ahorita nos puede dar un poco de ternura, pero yo creo que en toda biblioteca y en toda casa debería haber una plaquita que pues debería comulgar a todos aquellos que se quedan con los libros. Claro, que Sí, los no, prestas y que no regresan tus libros, ¿no? Luego. es terrible y sí, de verdad, es que Lulú has tocado una fibra sensible. Yo creo que el lugar se disfruta estándolo ahí. Este fue Exactamente. vuelo de Claro. pájaro. Ay, no saben, yo me quiero detener mucho, pero cada espacio, cada pared, el techo, los jardines, todo te da para platicar. Exactamente, así es. Bueno, pues esperamos que en algún momento, cuando lleguemos a la nueva normalidad con el COVID, pues y que podamos retomar estos espacios, podamos ir a un paseo con Teresita, con su grupo de Paseando con el SOTS, para que ella nos cuente ahora sí en vivo y a todo color y como a ella le encanta, ¿no? Con todos los colores, con todos los sabores, con todos los olores de la Biblioteca México, nos pueda contar todos esos secretos que tienen sus espacios. Como ella bien me decía cuando le hice la invitación, ella me decía, pero es que a mí me gusta pues estar en el espacio, ahí me inspiro con la gente. Sin embargo, yo como le comentaba ese día, es un acercamiento que pues por cuestiones de la contingencia tenemos que tener con nuestro público para que no nos olviden, para que sepan que ahí estamos generando nosotros nuestro contenido y que los estamos esperando y que nos estamos preparando para ese regreso, ¿no? No solo en los protocolos de sanidad, sino también seguimos estudiando, seguimos investigando para que cuando podamos salir, podamos ofrecerles pues contenido de calidad y paseos de calidad como los hace Teresa. Felicitaciones, Teresita, de verdad que yo siempre he admirado tu trabajo. He tenido la fortuna de estar contigo no solo en el recorrido de la Ciudadela, también en el de murales de la UNAM. A lo mejor en un futuro tenemos la oportunidad, si no de ir físicamente, a lo mejor en una charla virtual podríamos hablar también de los murales de la universidad, ¿no? Que son maravillosos y que tienen también muchas historias que contarnos. Igualmente, también quería comentar que esta parte de la Ciudadela es una parte bien interesante que yo siento que ha sido como ciertamente desperdiciada por los grupos turísticos. No sé por qué, porque tenemos el mercado de las artesanías, ¿no? Ahí cercano a la Ciudadela. Tenemos prácticamente lo que es la Biblioteca México con todo el acervo, con toda la historia que tiene, la estatua de Morelos, y cerca de ahí todas las actividades
culturales que se dan dentro de la biblioteca, pero también las que hay por afuera, como bien dice Teresita, por ejemplo, estas personas que se ponen a bailar danzón me parece que son los fines de semana y que te ofrecen la clase ahí, pero no crean que van a llegar con la clase y que les van a enseñar, no sé, los nombres de los pasos, las posiciones, sino en la práctica lo vas aprendiendo y es delicioso. Y además, si no te gusta bailar, con que vayas a verlo, con eso te entretienes, ¿no? A mí me encanta ver a bailar a las personas danzón. Yo me declaro pues con muy poca habilidad para bailar danzón, pero me encanta ver cómo la gente lo baila, porque es un ritmo muy cadencioso, es muy tranquilo a su vez, o sea, es como de para enamorarse, yo sentiría que sería el danzón. Y toda esa zona, como te digo, pues tiene mucha historia y de repente como que no es muy visitada, pero vale mucho la pena que la gente, ya sea con nosotros o sin nosotros, vayan y se acerquen a este espacio y conozcan su historia, porque inclusive la decena trágica como tal está representada inclusive en el logo del metro para la estación Valderas. Por eso están los cañoncitos. Quien no se lo ha preguntado, yo sí me lo preguntaba, porque en esa zona decía Metro Valderas y estaba un cañón. Al final de cuentas, ya cuando conoces la historia de la decena trágica y el papel que tuvo la ciudadela en ella, es cuando ya le das sentido a la iconografía del metro para esa estación. Entonces, son maravillosos todos los secretos que nos puede ofrecer esta zona, ¿no? Entonces, vale mucho la pena de que vayan, que lo recorran y que vayan a Mercado Las Artesanías, quieran ahí a muy buen precio las artesanías de todo México, que aparte es una diversidad bastante grande que tiene, y bueno, que disfruten ese espacio. No lejos de ahí está la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? El Teatro Metropolitano un poquito más para allá, o sea, realmente es una zona muy, muy, muy interesante, y aparte, bueno, también estuvo la cárcel de Belén, ahí, que actualmente creo que es un colegio, ¿no es una escuela? Sí, Lo que sí, fuera sí, la sí. cárcel de Belén. Ahí también hay una escultura saliendo del Metro Valderas, también muy bonita, que vale mucho la pena de que lo visiten. Pues no me queda más que agregar, más que darte muchas gracias, Teresita, por habernos acompañado esta noche, por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos mostraste hoy. Por todo tu entusiasmo por este espacio, porque se nota que tú lo quieres, lo amas y lo proyectas cuando hablas de él, y eso es lo que hace rica una visita guiada, no tanto como tú dices, los datos históricos, las fechas sí, sí son importantes, no, yo no lo voy a denostar, quien te recita todas las fechas, nombres, apellidos, lugares, pero el que tiene ese amor por el espacio se nota cuando habla, y en tu caso tú lo proyectas muy bonito, y haces que cuando uno va o escucha sobre este espacio, te dan ganas de ir a conocer, te dan ganas de ir a saber más de lo que me habló Teresita. Quiero ir a conocer más sobre ese espacio y quiero ver esos rincones que ella me está mostrando en esta plática. Muchas gracias, no sé si tienes algo que decir ya para despedirnos. No, Lulu, qué amable. Pues yo, de verdad, de plácemes, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, a toda la gente que nos acompañó, gracias, gracias por llegar hasta este momento. De verdad, un abrazo a todos. Pues muchas gracias a todos por vernos. Acuérdense de dejar sus comentarios aquí en Facebook y YouTube. Nosotros vamos a estar conectándonos para contestar cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan. Y como siempre, que tengan una excelente noche y nos vemos muy pronto.